Vale, pues bueno, muchas gracias por escucharme, ¿no? Y a José Antonio por la organización. Bueno, he dicho el título, pero en verdad esa era mi intención inicial. Voy a ir un poco hacia atrás en el tiempo y lo que voy a intentar hacer, ¿no? Al menos plantear algunos elementos para pensar eso, es explorar algunas condiciones sociales. Me voy a centrar en las cuestiones más sociales, más que cuestiones psicoanalíticas que yo no controlo, ¿no? O entraré un poco en la subjetividad, pero sobre todo me centraré en las cuestiones sociales que se entiende que auspician tendencias autoritarias en la actualidad o en el neoliberalismo, y lo voy a hacer a partir del diagnóstico de Adorno de la persistencia de disposiciones autoritarias en las sociedades posliberales. Es decir, de posguerra. No me voy a centrar tanto en la personalidad autoritaria ni en sus análisis del fascismo, sino en lo que serían las condiciones sociales y subjetivas que producen una herida en el sujeto, que salió ayer todo esto, ¿no? Que sería susceptible de ser aprovechada por movimientos autoritarios o discursos autoritarios, ¿no? Y a partir de ahí, pues desde ese marco trataré de abordar las transformaciones del postfordismo y plantear algunos elementos para pensar o hipótesis. Es decir, esto sí que está un poco abierto porque yo misma no estoy del todo convencida de cuál sería la salida, ¿no? Para pensar los autoritarismos contemporáneos. Entonces, de alguna manera lo que voy a exponer tiene una forma de Y, porque ha llegado un momento que yo a partir de los análisis de Adorno había pensado, esto parte también de unas cosas que hicimos el año pasado, una forma de pensar los autoritarismos contemporáneos, pero a través también de la lectura de Eric Sadin, que iba un poco lo que ayer planteaba Frank Conde. Me ha surgido más una serie de cuestiones que quiero compartir con vosotras y vosotros, ¿no? Entonces comienzo, ¿no? Un poco señalando, diciendo de manera así dispersa lo que se entiende que las últimas décadas, ¿no? Pues, anuncia un giro autoritario, una serie de fenómenos como sería la desconfianza, ¿no? o el menoscabo, la indiferencia en relación a algunos fundamentos institucionales de las democracias liberales, ¿no? La división de poderes, el llamado sistema de pesos y contrapesos, la pluralidad de partidos, la garantía de libertades individuales y protección de minorías, ¿no? O la existencia también de una esfera de discusión pública o parlamentaria basada en la discusión razonada, contrastada y rigurosa, ¿no? También, de alguna manera, el deterioro de lo que sería, ¿no? También la dimensión social del liberalismo, con las prestaciones sociales, la solidaridad objetiva o los derechos sociales, ¿no? Otra serie de elementos sería el aliento y amparo de discursos de odio, las inclinaciones revanchistas canalizadas en el punitivismo penal, ¿no? La declinación de la libertad de expresión, una forma de autoafirmación a través de una opinión que no busca someterse a una argumentación o contrastarse con hechos, o el reclamo de una libertad, de una forma de libertad meramente negativa, ¿no? De lo que puedo hacer. Y esto, ¿no? Mi pregunta o la cuestión es si todos estos elementos podrían canalizarse en el reclamo de un líder ejecutivo o está pasando un líder ejecutivo fuerte que garantice protección frente a la identificación de un grupo amenazante, ¿no? Que funcionaría como objeto de agresión o de exclusión. Es decir, la identificación, aunque sea irracional o paranoica, de un chivo expiatorio que ofrezca la posibilidad de personificar la responsabilidad del malestar en un culpable externo y dar salida así, justificada, ¿no? Justificada para el sujeto, a la rabia acumulada. En la medida en que son identificados estos sujetos, ¿no? Como amenazas para la prosperidad o la existencia de la comunidad, en la medida en que se les dota también, que salió ayer, de una agencia propia o una conducta moral asolidaria, ¿no? Por ociosos, maleantes, usurpadores, etcétera, se justificaría la suspensión del principio de solidaridad o derechos a la protección, que además solo una mano dura podría llevar a cabo, ¿no? Esta forma de autoritarismo, ¿no? Se entiende que ofrece formas de pertenencia y autoafirmación que, aunque sean ficticias, se explican como compensaciones de la frustración y la impotencia ante la inseguridad existencial actual, característica del neoliberalismo, o como desahogo de la rabia, ¿no? Que produce el imperativo de integrarse en demandas de adaptación flexible, ¿no? Y una forma de meritocracia negativa, de desclasamiento hacia abajo. Se podría pensar entonces que el daño subjetivo que produce la condición de riesgo existencial es el caldo de cultivo de disposiciones psicosociales autoritarias. Y estoy presentando un poco el tema. Y aquí sería mi duda, que voy a compartir, dos posiciones ante esto, ¿no? Diagnósticos
sería uno pensar que esto puede llevar, ¿no?, al apoyo de movimientos políticos organizados más o menos basados en la idea de una soberanía fuerte, un ejecutivo empoderado al que, como he dicho antes, no le tiemble la mano para proteger a una comunidad de pertenencia imaginada, ¿no?, y cerrada frente a la fantasía de una amenaza externa, ¿no?, que sería como propio de lo que se ha llamado populismos de derechas. Y otra forma de pensar también cómo se declinaría lo anterior, que propone, por ejemplo, Eric Sadin, ¿no?, con los problemas que pueda tener, pero yo creo que para mí es interesante también, ¿no?, es que se canalice, ¿no?, esta compensación del resentimiento o la salida de la rabia se haga a través de formas de autoafirmación más individualistas, que no podrían, una forma de autoritarismo particular, no susceptible de ser movilizado, ¿no?, por movimientos de masa que demanden sobre todo sacrificio y obediencia, que es otra cuestión que salió ayer, ¿no? Para plantear esta cuestión, pues voy a remitirme a los análisis de Adorno, otra vez, como he dicho, de las condiciones de subjetivación y socialización del mundo liberal, intentar mostrar qué elementos han cambiado con el postfordismo, el neoliberalismo, y luego introducir un poco las redes sociales a partir de 2010. Voy a intentarlo. A mediados del siglo XX, como sabemos, la teoría crítica señaló, ¿no?, que la concentración de capital y la centralización de toma de decisiones económicas y políticas en cada vez un número más reducido de agentes corporativos y políticos había desplazado la máxima del liberalismo clásico, ¿no?, el dejar hacer al mercado como principio de organización. Según Adorno, la existencia del monopolio de los oligopolios no liquidaba el principio de intercambio, regido por la racionalidad de la lógica de la acumulación, o la inversión rentable. El capitalismo de Estado así no pondría fin a la dominación abstracta del capital, ¿no?, esa forma de poder moderna que no es directamente sanguinaria, no coactiva, aunque siempre va asociada a mecanismos de coacción y disciplina, que reproduce la sociedad de clases y la heteronomía social a través de lo que sería como el puritano, ¿no?, intercambio de equivalentes entre sujetos libres e iguales. Sin embargo, la concentración de capital hacía surgir una nueva forma de coacción extraeconómica en la posguerra, ¿no?, desplegada mediante la planificación, ¿no?, político-económica que favorecía los intereses del capital corporativo, y esto está vinculado en términos de cómo afecta al sujeto a que devienen más impotentes y dependientes de los intereses del mercado, o sea, del capital. Eso es lo que voy a hablar antes, ¿no? Entonces, a diferencia de las formas de coacción y coerción que había durante el liberalismo clásico, que los había, como sabemos, las casas de trabajo, etcétera, pero estas se consensuaban entre la amplia clase burguesa, ¿no?, los propietarios, y además se hacían fuera de la esfera del mercado, directamente. En el capitalismo posliberal, el gran capital corporativo sí que tenía la capacidad de informar políticas públicas que en muchos casos favorecían sus propios intereses, otros también de la clase asalariada, ¿no?, al mismo tiempo que se representaban como garantías de la reproducción de la sociedad en su conjunto. Esta regulación extraeconómica de las condiciones de acumulación de capital, ¿no?, por parte de una pequeña clase de propietarios corporativos y gobernantes políticos, socavaba esa idea liberal de que el Parlamento era el lugar de la deliberación pública y la toma de decisiones en favor o en beneficio del interés común, ¿no? Esto, además, esta concentración de capital suponía la equiparación de las condiciones de vida de la pequeña burguesía, ¿no?, con las de la nueva clase asalariada, el antiguo proletariado, ¿no?, lo que se tradujo en esto para Adorno, el interés que tiene para entender las heridas que causan el sujeto es que esto produce una distancia, ¿no?, cada vez mayor entre una minoría poderosa y una mayoría social impotente y dependiente de las exigencias de adaptación en el trabajo rutinario fabril y a la organización, ¿no?, racional, taylorista fordista, y en el consumo dependiente de los códigos de estatus y distinción, ¿no? La clase dominante se constituiría así como un polo empoderado que fácticamente detenta el poder de agencia económica y extraeconómica, mientras que buena parte de la vieja burguesía, funcionarios ahora, tecnócratas, burócratas, que devienen asalariados, se asemejaría a la clase trabajadora en algunos elementos como expectativas y condiciones materiales de vida, ¿no? Si bien la sociedad de clases persiste en la medida en que sigue habiendo una separación entre poseedores y desposeídos de medios autónomos de producción, lo que caracterizaría las condiciones sociales y subjetivas del capitalismo posliberal o fordista es esa dualidad para Adorno entre masa e impotentes y un poder concentrado social. Esta brecha entre potencia e impotencia quedaba además invisibilizada por las condiciones que incrementaban el estándar de vida del antiguo proletariado, ¿no? Fenómenos como la distribución de la renta, la subida salarial, la solidaridad objetiva a través del Estado, la seguridad social, la asistencia pública,
la posibilidad de una movilidad social ascendente o un ascenso de carrera, la racionalización de la división del trabajo, las mejoras en las condiciones laborales, más tiempo libre, vacaciones, etcétera, ¿no? Todo ello también es lo que se ha deteriorado, ¿no?, con el giro neoliberal, que lo conocéis de sobra. Entonces, la salida del proletariado de la pauperización, ¿no?, para Adorno habría sido además no solo una conquista del trabajo, sino también una concesión de la clase corporativa, en la medida en que se pagaba, ¿no?, con los beneficios de capital vía Estado social. Esto, bueno, se podría hablar de ello, pero no es tan importante como que lo que quería decir es que así se crean las condiciones para la formación subjetiva, ¿no?, y social de la clase media fordista, de la que ahora se debate no solo su composición, que saben los sociólogos, ¿no?, sino también los efectos de su crisis. Una de las ideas es si esta crisis de las clases medias, este amenaza de desclasamiento, ¿no?, eso también lleva de alguna manera a formas de apoyo al autoritarismo vinculadas a la pérdida de estatus. La tesis de Marx de la tendencia a la pauperización del proletariado devenía así falsa en el sentido estricto material, ¿no?, en la medida en que quedaban liberados de la pobreza material, ya no vivían de la mano a la boca y podrían disfrutar de los accesos antes privativos de la burguesía, ¿no?, a través de esos productos como higiene personal, entretenimiento cultural, etcétera. Pero también devenía falsa en otro sentido, en el sentido que incrementaba su dependencia, ¿no?, ahora vemos por qué, y extendía la condición de dependencia y potencia social de los asalariados. Devenían más personas asalariadas, ¿no?, y se tenían que amoldar a las exigencias de la organización racional del trabajo y del consumo. En este sentido, si bien el mundo administrado cancelaba el principio del libre mercado, no por ello liquidaba el principio del intercambio, todo lo contrario, ¿no?, se extendía a diferentes áreas de la vida, incluyendo las relaciones interpersonales, lo cual no ha dejado de extenderse, por otra parte, ¿no? Voy a ver cuánto llevo. Bueno, es que no le he dado. Tú lo llevas controlado. Bueno, ¿cuánto llevo? Vale. El principio regulado de la competencia, entonces, entre capital y trabajo posibilitó esta extensión del modelo de ciudadanía asalariada, ¿no?, ofreciendo mejores condiciones laborales y un incremento salarial. No obstante, contribuiría también a la extensión de la racionalidad instrumental, del cálculo estratégico y el principio de intercambio, ¿no?, como también al incremento o surgimiento de nuevas formas de coacción o dominio indirecto y directo, en la integración particular, ¿no?, de los sujetos al acceso a la riqueza material y también al reconocimiento social. Estos serían los incrementos de formas de dominación, ¿no?, que deben adaptarse cada vez, ¿no?, a más elementos o requisitos ajenos. Las condiciones, por tanto, del modelo del individuo ideal, dueño de sí, responsable de sus acciones, se liquidaban con esta nueva sociedad del trabajo asalariado y el consumo de masas, en la medida en que para la integración social el sujeto, ¿no?, debía adaptarse, como he dicho, a más demandas externas. La reducción, por lo tanto, del ser humano, ¿no?, la objetivación, por decirlo así, propia de su objetivación como fuerza de trabajo, entonces no solo se extendía a mayor parte de población, sino que además acontecía también como sujetos de consumo, pensando aquí la objetivación no como de alguna manera la inclusión del sujeto en códigos simbólicos de distinción, etcétera, por la industria cultural o por la publicitaria. Entonces aquí, de alguna manera, ¿no?, lo que tenemos es, yo creo, bueno, lo pienso así, como una dialéctica, las formas concretas de integración en el capitalismo que varía históricamente entre formas de dominación y también de liberación, porque de alguna manera también el ámbito del consumo ofrecía, ¿no?, una forma, aunque fuera para nosotros crítica o lo que sea, pero de gratificación y de sensación de libertad. Y quiero hablar de esa dinámica y cómo se transforma en el postfordismo, ¿no? El mundo administrado demandaba la adaptación del sujeto, entonces no solo a los tiempos y gestos del trabajo rutinario fabril o administrativo, sino también a las marcas de estatus, privilegio y distinción que ofrecía la industria a través de la publicidad, el marketing o la propia industria cultural. A lo que se añadía, este es otro elemento, es decir, aquí sería la dimensión de objetivación o de liberación, adaptación a los códigos de distinción. Otro elemento que quería señalar de este momento histórico es el comienzo, ¿no?, a la idea de superfluidad de los sujetos, ¿no?, sobre todo trabajadores descualificados, ¿no?, que eso se ve muy bien en la competencia en trabajadores blancos o racializados, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, o de los cualificados cada vez más de manera estandarizada, que los convertía susceptibles de ser intercambiados, especialmente ante condiciones de paro, ¿no?, o crisis, que es lo que señala Adorno. Esta idea es de la intercambiabilidad del sujeto
que de alguna manera lo sabe, ¿no? Si entonces como fuerza de trabajo se reduce a potencia viva, ¿no? Potencia de trabajo vivo, como sujeto de compra de productos, el ser humano desde este punto de vista se ve sometido a codificación de sus hábitos, ¿no? En datos estadísticos que categorizan deseos, gustos o preferencias según la capacidad de compra o poder adquisitivo, que eso también lo estudió Baudrillard, ¿no? En la sociedad del consumo. Desde este punto de vista, no solo se incrementa la masa de asalariados dependientes del salario para subsistir y de acoplarse a las demandas de la organización racional del trabajo, sino que el sujeto deviene en sí mismo más impotente, ¿no? Para establecerse, digamos, a estas demandas que ya están más allá de la mecánica de los intereses mercantiles. No obstante, la libertad de elección y la gratificación que ofrecía el consumo de masas, ¿no? Asociado al tiempo libre, se presentaba y quizá también se vivía como el reverso de las asperezas y la heteronomía del mundo rutinario, fabril y administrativo, que es luego lo que ofrece, de alguna manera, yo creo que, por decirlo así, la compensación de ese mundo gris, ¿no? Que pone luego sobre la mesa o señala los mayos del 68, etcétera. También se podría compensar con la liberación en el consumo, el sentimiento de libertad en la compra, pero también, por ejemplo, en ese momento con el ascenso, ¿no? De carrera, la posibilidad de esta idea de que el esfuerzo, ¿no? Fuera recompensado, esta idea de meritocracia que tendría algún tipo de efecto real, ¿no? Para los sujetos. La cuestión es que cómo funcionaba esta compensación, ¿no? Estas formas de compensación del daño subjetivo de la impotencia y la superfluidad. Es decir, si conseguían o no, ¿no? Si bien la elección mercantil de un estilo de vida propio, ¿no? Que sería diferenciado, ahora sí escogido, perpetuaba y expandía la vieja racionalidad burguesa de persecución del interés privado, ¿no? Mediante un cálculo, el sujeto, agente de mercado, ya no perseguía solo, esto es muy conocido, el pan de cada día o lo que sería una riqueza material vinculada a esta idea, ¿no? Ascética, esta manera estética intramundana y productivista, sino que buscaba también formas de prestigio, estatus social o lo que se ha llamado, me perdonen los psicólogos, como una forma de identidad ahora escogida, ¿no? Que es lo que de alguna manera lo que quería mostrar es cómo esto luego se extiende al mundo del trabajo. Esta oferta de libertad a través de una marca personal, a la autorrealización a través del mérito propio, de la propia voluntad. Esta extensión mercantil, ¿no? Acontecía además, que también lo sabéis todo, a la vez que el deterioro de lo que serían los comportamientos espontáneos o de relaciones interpersonales inmediatas o solidarias, ¿no? En este contexto, esta identidad, ¿no? Esta forma de identidad ya no surgiría de esa inmediatez de las formas de solidaridad directas o orgánicas, tampoco de la conciencia de los propios intereses, sino de alguna manera en la elección combinada de códigos simbólicos, ¿no? Vinculados a productos ofertados que podían conformar, o que aunque podían conformar un estilo de vida propio, no dejaban de estar codificados según modelos de producción industrial, ¿no? aunque no fuera solo material, sino también simbólica. Si Adorno señala esta identidad críticamente, ¿no? Una identidad de síntesis que llamaba Baudrillard, no sería solo por anhelo moral, una melancolía del hombre liberal, no tampoco por una cuestión, yo creo, elitista, sino porque consideraba que era indisociable de lo que serían las heridas subjetivas susceptibles de ser utilizadas por demagogos políticos o publicitarios, es decir, que hacía al sujeto más débil en ese sentido de ser autónomo para elegir y responsable de su acción, teniendo en cuenta a los otros, no teniendo en cuenta no solo el interés privado, sino cómo afecta al bien común, aunque fuera un modelo ideal. La identidad autónoma se ha dado entonces en condiciones cada vez más acuciantes de impotencia, como lo he explicado antes, de adaptación social, ¿no? Y esto para Adorno generaba un daño a la autoestima y miedo al desempleo y a la superfluidad, además de sujetos más conformistas o indiferentes. En este sentido, la oferta de estilos de vida, ¿no? Diferenciados mediante una combinación de elecciones personales, conformaba así formas de autonomía y diversidad, o sensaciones de autonomía y diferencia, pero que podrían ser en cierto modo perniciosas en el sentido de las tendencias autoritarias de esa persistencia, ¿no? Adorno señalaba que el individuo podría identificarse con los atributos del dinero o la mercancía, ¿no? Como la potencia, la afirmación y estatus, ¿no? Y que esto llevaría como de alguna manera a auspiciar fantasías de omnipotencia y reconocimiento, además de tendencias individualistas y egocéntricas. Esto lo quería retomar luego con algunas formas de uso de las redes sociales actuales, ¿no? Que esto lo incrementaría.
Entonces, esto ocurriría lo mismo con los objetos de consumo, ¿no? Ese miedo por saberse inútil, ¿no?, ante una crisis o desempleo, o impotente o mediocre, podría también apaciguarse mediante una asociación de uno mismo con cualidades, ¿no?, que los objetos publicitarios prometían, ¿no? Esto dice, ¿no?, permitiría a los individuos, ¿no?, sentirse partícipes, de hecho, de forma imaginaria, miembros de algo superior y más abarcador a lo que atribuyen cualidades de las que ellos mismos carecen y de lo que se beneficia mediante una participación vicaria. Es muy análogo a la identificación con el líder autoritario. Si esta forma de vivencia de libertad y gratificación, fruto de la elección del estilo de vida propio, no lograba frenar históricamente las disposiciones autoritarias, entiendo que era porque la autonomía que ofrece el consumo o la forma de vivir la libertad reproduce las condiciones del propio debilitamiento del yo, que salió ayer también aquí un debate, ¿no? Y que podría utilizar no solo la industria publicitaria para una promoción demagógica también, sino también la idea es que también podría ser utilizada por demagogia política o de tendencia, si queréis, fascista o autoritaria. Estas transformaciones, ¿no?, del capitalismo posliberal entonces dejaban, quiero añadir este elemento porque luego la voy a retomar en el posfordismo si me da tiempo. También salió ayer, dejaban obsoleta la figura de la antigua autoridad paterna, privada, ¿no?, vinculada al individuo liberal, abriendo paso a nuevas formas de agencias de socialización, porque ya no sé si funciona aquí la identificación, pero la escuela, la publicidad, etcétera, ¿no?, que tenía ese capacidad de ofrecer nuevos modelos de identificación, ¿no? En la medida en que el padre se aparece como un impotente para resolver la propia impotencia del hijo o de manera material que salió ayer, ¿no?, la identificación se puede encontrar en modelos más abstractos producidos por las técnicas también de psicología de masas. Esto es lo que señalaba, entiendo, Adorno, si no me podéis corregir. Entonces, ante todo esto, y acabo aquí el fordismo, impotencia, superfluidad, adaptación, etcétera. La idea es que el sujeto era realmente vulnerable a los reclamos autoritarios, pues el miedo podría ser apaciguado, ¿no?, o la impotencia compensada mediante la identificación con un líder y líder mediante con una comunidad, ¿no?, de pertenencia, ¿no?, una fantasía además de protección y empoderamiento. Y aquí es lo que salió hoy en el debate, que yo no sé posicionarme, pero lo saco, si esto no implicaba una forma de obediencia y sacrificio en el sujeto que ya hacia las que ya no estarían prestos los sujetos actuales, ¿no? Esta identificación con líder y comunidad implica sacrificio o obediencia, si ahora se puede mantener o no. Desde aquí, ¿no?, la idea es que era corto el camino para identificar también un chivo expiatorio, una víctima culpable propicia para la conjura del miedo y la expresión de la rabia. Esto en verdad también pasaba en estas sociedades, ¿no?, con el segregacionismo, por ejemplo. Fue eso, también permitía expresión de rabia, exclusión, el encuentro de chivos expiatorios. De este diagnóstico, ¿no?, que he presentado ahora de las persistencias del autoritarismo en el mundo fordista, ¿qué elementos seguirían siendo actuales, ¿no? O voy a intentar pensar algunos elementos para plantear la cuestión del autoritarismo actual, ¿no? Sabemos que a partir del giro neoliberal de los finales 70-80, ¿no?, hay nuevas modalidades de integración social y subjetivación que también producen daños en el sujeto, ¿no? Pero también hay otras formas nuevas, por decirlo así, de compensación de la impotencia y del miedo o de descargas de rabia, ¿no? ¿En qué medida esto transforma o despierta las tendencias autoritarias? ¿En qué medida podemos pensar una forma u otra de autoritarismo? Yo no tengo la respuesta, solo voy a plantear elementos para pensarlo. Con el giro neoliberal, ¿no?, o posfordista, pese a la desregulación de mercados o la concentración del capital o el deterioro de derechos sociales, parece que nada indica que el principio de intercambio se haya erosionado. Es decir, ha habido una creación de nuevos mercados, privatizaciones, ¿no?, que incluso, por lo que se suele decir, que todo ello ha colonizado cada vez mayores ámbitos de la vida personal, de la naturaleza, de las relaciones íntimas, etcétera. Casi todo es mercantilizable o capitalizable. La racionalidad, además de la eficiencia, ¿no?, y la productividad, atraviesa cada vez más ámbitos de la gestión institucional, aunque no sea en el mercado, de bienes, etcétera. Es, ¿no?, lo que los Foucault o los Foucaultianos han señalado constantemente. Lo que ocurre es que el principio de intercambio ya no se expande, esto es lo que quería destacar, en condiciones de competencia, se expande en condiciones de competencia cada vez más desreguladas, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Esto no quiere decir que se haya liquidado la concentración
cada vez mayor de capital, pese a que las formas de propiedad jurídica son más complejas, transnacionales, etcétera. Es decir, la desregulación de mercados laboral, financiero, comerciales, ¿no? La privatización de sectores empresariales no ha sido incompatible con la concentración de capital ni con la centralización de tomas de decisiones. Es decir, lo que quiero decir aquí es que aunque no se puede hablar de una soberanía en la planificación estatal de la economía, ¿no? A nivel nacional, eso no quita que las condiciones de la competencia desregulada o las condiciones que abren privatización o mercantilización, creación de nuevos mercados, no estén organizadas mediante factores extraeconómicos, políticos, ¿no? Por las agencias, por agencias institucionales transnacionales, etcétera, lo que sea, ¿no? Con esto no estoy diciendo que sea la culpa del malestar, sino que la concentración de capital y la toma de decisiones políticas sobre la economía no ha vuelto al mundo liberal. En este marco, el sujeto sigue subsistiendo a través, y ahora voy al sujeto. El sujeto se ve, como en todos los, por decirlo así, momentos del capitalismo, ¿no? Obligado a subsistir a través de los modos de integración clásicos en las sociedades capitalistas. Salario, capital o renta, cada vez más, ¿no? Se necesita un ingreso monetario. A esto habría que añadir una forma, digamos, híbrida entre asalariado y capital, que ni es capitalista ni es asalariado, que son estas nuevas formas de trabajo por cuenta ajena, también, ¿no? En cualquier caso, el comportamiento individual, ¿no? Desde este punto de vista solo responde al cumplimiento que hablaba de yo ayer Jordi, responde al cumplimiento de una función dentro de la totalidad social, en las formas sociales que permite el intercambio organizado, ¿no? Es decir, la función social que cumple el sujeto. Pero por otra parte, ¿no? O desde este punto de vista, siguiendo este punto de vista, en la medida que para su autoconservación el individuo debe adaptarse a los requisitos de sociabilidad, su comportamiento individual sigue reproduciendo lo que sería la dominación abstracta del capital, la heteronomía, etcétera. Pero, no obstante, también se transforman, o también hay formas de dominación que antes he hablado, ¿no? En las formas concretas de integración social, de subjetivación, de socialización, ¿no? Propiamente fordistas, que son las que nos pueden dar, yo creo, pensar, o esta es mi hipótesis, lugar a pensar cuál es la especificidad del autoritarismo, el daño subjetivo actual, etcétera. Y algunas de ellas, ¿no? Creo que son, las voy a señalar, es decir, el marco en el que el sujeto se mueve actualmente, sus condiciones de integración social serían altas tasas de desempleo estructural, incremento del subempleo, del trabajo temporal y precario, que ya lo sabéis todos y todas, ¿no? Debido a la desregulación del mercado laboral, la crisis de beneficios, etcétera. La retirada progresiva del garantismo social y de algunos derechos sociales, ¿no? El encarecimiento y la privatización de los bienes de subsistencia básicos, ahora alimentos, vivienda, cuidado, formas de cuidado y de crianza, la transformación climática hacia escenarios mucho menos habitables, sostenibles y saludables, ¿no? La escasez de materias primas, suministros, etcétera. Es decir, esta combinación o confluencia de estas múltiples crisis de trabajo, fiscal, de subsistencia, de cuidado y sostenibilidad de la vida, etcétera, ¿no? O incluso de los modelos de vida actuales de desarrollo económico, ¿no? En este marco quisiera señalar en cómo afecta al sujeto para su integración social dos cosas: la existencia de una población supuestamente sobrante, no por deseo, sino porque no es susceptible de ser integrada ni por el empleo, ¿no? Es decir, los mecanismos de mercado, ni tampoco tampoco encuentra amparo institucional, ¿no? Es decir, y tampoco siempre, o quizá haya esa reminiscencia, ¿no? Que ha permitido las rentas decrecientes mantener a gente de nuestra generación, las rentas decrecientes de las clases medias, si hay o no, o cómo se ha deteriorado esa persistencia de vínculos orgánicos de solidaridad sobre todo en la forma familia, pese a lo que sea, ¿no? Pero es un punto, una existencia de población sobrante, y el otro esa amenaza de desclasamiento de las clases medias, de pérdida de capacidad adquisitiva o de estatus, ¿no? Es decir, que si bien estas condiciones afectan sobre todo a lo que serían desposeídos de las herencias del capital simbólico, cultural y económico, ¿no? Que los conducen a la marginalidad, también afecta esta amenaza a lo que sería, ¿no? como forma de desclasamiento hacia abajo, exclusión social, incluso posible a las clases medias, profesionales cualificados, etcétera, ¿no? Entonces, el mantenimiento del estatus o valor de los ahorros, también la pérdida del valor de los ahorros, que señalaba José Antonio en un artículo, ¿no? Para la clase media asalariada está tan poco garantizada ahora como lo que es la posibilidad de subsistir en condiciones de vida digna para, no me gustan los anglicismos, pero no sé cómo llamarlo, porque proletariado tampoco sería underclass o una clase ahí ¿no? En sectores informales, etcétera, los más marginados ahora mismo de inclusión social. La vigencia actual, por lo tanto, el principio meritocrático, ¿no? Un principio meritocrático que ya no está basado aunque sea una idea mínima de igualación de oportunidades, sostendría el darwinismo social de facto,
¿no? Que de alguna manera, recurriendo al mérito propio, justificaría tanto la generalizada movilidad social descendente como el incremento de la desigualdad social, el enriquecimiento de los más ricos. Mientras los sujetos son alentados al esfuerzo exaltado y jubiloso hacia el éxito, el peligro de la pérdida de empleo por el asalariado, el quiebre empresarial por el emprendedor, ¿no? O la ausencia de demandas de servicios por lo que sería el autónomo, están siempre ahí como una amenaza para la mayor parte de la población. Por ello, la posibilidad del fracaso tiene su reverso tanto en la superfluidad como en la intercambiabilidad que señalaba ya Adorno, ¿no? Como una condición del trabajo en el mundo administrado. Si la descualificación del desempeño laboral, ¿no? El obrero masa o el funcionario hacía el individuo sustituible, señalando su condición de dependiente e impotente, ¿no? Ante el desempleo o el comando del patrón, la actual cualificación estandarizada en múltiples habilidades hace a un sujeto más entre los numerosos competentes, ¿no? En un mercado laboral saturado. En este sentido, la especificidad del meritocrático darwinismo social actual, que como he dicho no se basa tampoco en la igualación de oportunidades, es que nada garantiza el mantenimiento del empleo, el estatus o el éxito, y menos todavía la integración social, ¿no? Efectivamente, en tal situación se comprende el imperativo de que todos los recursos personales han de ser puestos al servicio de la autoconservación, ¿no? Así como la disposición a la competencia y empresario de sí, ¿no? Esta idea Foucaultiana, ¿no? Es decir, que yo creo que se explica mejor en este contexto de desposesión y seguridad existencial, ¿no? Que se comprende como el sujeto se modele o se comporte, aunque sea voluntariamente, como un empresario de sí, deviniendo un gestor de su propia persona como si fuera un capital humano. Yo creo un poco manio diagnóstico, ¿no? De que la actualidad se caracteriza por la extensión del modelo empresa, el cálculo racional de medios fines, que es la racionalidad instrumental, a todas las esferas de la gestión institucional, ¿no? Y de la vida privada. Se podría traducir entonces en que la desregulación de los mercados, la mercantilización sin límites, el deterioro también de las formas de solidaridad objetivas y las subjetivas, todo ello no ha llevado a la extensión sin cortapisas del principio de la competencia del intercambio como un imperativo para los sujetos. Es decir, tanto el principio, y lo que quería que aclarar es que el principio de la competencia y la racionalidad instrumental, por otra parte, no es una prerrogativa del neoliberalismo, ¿no? No se puede comprender el principio de intercambio sin el de la competencia ni la competencia sin las formas de integración social que ofrece el capitalismo, ¿no? Capital, trabajo, renta, ahora formas de autónomo, etcétera. Y creo que esto es importante para entender los efectos, los daños psíquicos o subjetivos, ¿no? Que produce la integración social en toda la historia del capitalismo, pero luego tiene modulaciones históricas específicas, que es lo importante para comprender el autoritarismo, claro, porque lo otro no explica mucho, por decirlo así, te da un marco. Entonces, desde sus inicios, el capitalismo ampara e incita a la competencia a través del principio de intercambio, ¿no? Es decir, tanto en el laboral como en el empresarial. Lo que ocurre es que tras la liquidación de, por decirlo así, el liberalismo clásico, el capitalismo reguló la competencia entre clases e intraclases, ¿no? Posibilitando la toma de decisiones según los intereses del capital corporativo monopolístico y en algunos casos también por demandas populares traducidas, aunque sea en voto político, ¿no? Pero esto fue a la par que se extendía el principio de intercambio, aunque estuviera regulada la competencia, ¿no? Es decir, la regulación no abole el imperativo a la productividad, ¿no? O la exigencia de ser competitivo, y eso se ve en la meritocracia fordista también, yo creo, ¿no? La idea, lo que ocurre es que ahí por lo menos había una ficción muchas veces efectiva de que el esfuerzo era recompensado, ¿no? La posfordista de regulación de la competencia, ¿no? Entre clases y dentro de las clases y entre las clases sociales, parte ya, por lo tanto, de esta integración posliberal de muchas esferas de la vida, el principio de intercambio a la racionalidad productivista, ¿no? Y esta idea del mérito esfuerzo. Y esto no ha hecho más que extenderse en la actualidad. La competencia laboral desregulada, ¿no? Y la retirada del Estado garantista o del garantismo social, ¿no? Han permitido un incremento de las exigencias que recaen sobre el sujeto en términos de integración y reconocimiento, ¿no? Es decir, la escasez de formas de acceso al ingreso monetario, el desempleo, etcétera, o el subempleo también, fundamenta objetivamente una necesidad del sujeto a adaptarse a las nuevas formas de producción flexible y a las demandas cambiantes del mercado, ¿no? Uso de nuevas tecnologías, movilidad geográfica, etcétera. Aquí está, se puede
hay cierta forma de voluntariedad. O sea, yo aquí lo que no puedo explicar es el mecanismo psíquico, ¿no?, por el cual el sujeto se identifica con este carácter flexible o no. Le produce gratificación o compensación al daño que produce la propia adaptación o no. No es como esa tensión, esa dialéctica entre una forma de libertad, el carácter flexible aquí, la adaptación, que se hace a veces gustosamente a través de bueno, luego vemos cosas que tienen que ver con las redes, con la idea del profesional, etcétera, pero que al mismo tiempo implica nuevas formas de la reproducción de las condiciones del dominio, ¿no? Entonces, este constante cálculo estratégico, así como la competitividad, serían como un requisito para la subsistencia. Y aquí quería señalar dos cosas en relación al daño subjetivo contemporáneo, ¿no?, que es que de alguna manera yo creo que pese a este modelo del empresario de sí, ¿no?, el sujeto vivo tiene límites que no le permiten adaptarse sin daños o sin fisuras al modelo de la competencia o el cálculo estratégico del empresario de sí o de su propia fuerza de trabajo. Uno sería las limitaciones psicofísicas, culturales o morales, es decir, tiene un cuerpo limitado, unos hábitos que no son absolutamente maleables, a veces relaciones afectivas, principios morales, etcétera. Y otro, ¿no?, o tiene un cuerpo, límites horarios, etcétera. Y el otro es porque incluso el despliegue adecuado de la racionalidad estratégica, hacerlo todo bien, no asegura ni el éxito social, laboral o empresarial. No puedes calcular tu éxito racionalmente y decir, si invierto esto bien en estas condiciones, las condiciones de mercado cambian, te salen competidores por todo el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, esto creo que daña mucho al sujeto, ¿no? Esta demanda de cálculo y previsión autónomo que ofrece la idea de la autosatisfacción en el trabajo, autorrealización, convive con la posibilidad probable del fracaso, o al menos no asegura el éxito, ¿no? Y además la responsabilidad del fracaso es siempre del sujeto, que sería esta idea neoliberal, ¿no? Aquí simplemente, no sé cómo viene el tiempo, ya voy a... vale. Pues quería sacar una cosa que ayer planteó Fran, que era lo de los niños, que me interesó mucho, de que querían satisfacer, aunque yo el vocabulario psicoanalítico no manejo, pero el goce o la gratificación inmediatamente, sin mediación y sin tiempo, ¿no? Como que me hizo mucho luego pensar, porque esto puede ser así en la infancia, cuando tus padres te lo pueden satisfacer o no, pero ¿qué ocurre, no?, cuando te integras en un mundo laboral, ya sea a través del asalariado, del emprendedor o lo que sea, que te impone un principio de realidad muy fuerte, que por mucho que hagas incluso las cosas bien, no es como en el móvil, que yo puedo elegir, el móvil me responde, incluso tengo capacidad adquisitiva, lo que quiero comprar, pero el mundo, ¿no?, laboral te impone una realidad en la que no siempre consigues lo que quieres, no te gratifica, no te recompensa el esfuerzo, sería ahora, ¿no?, que eso produce muchas cuotas de frustración, que es a donde voy, ¿no? Entonces, la adaptación a estas exigencias sociales de flexibilidad, incluso la interiorización de la conducta competitiva y autoinculpable, no responsable de sí mismo, produce daños que conducirían a la búsqueda, y aquí ya los psicólogos y psicoanalíticas igual me voy un poco, pero he intentado pensarlo aunque no tenga, ¿no?, buscarían compensaciones, identificaciones o desahogos, ¿no?, que convierten al sujeto, y aquí sería la idea también débil o susceptible de adoptar comportamientos viriles, yo diría, al principio, ¿no?, o autoritarios. Es decir, la sensación de agravio ante la falta del reconocimiento, es lo que quiero, agravio frente a la falta de reconocimiento del esfuerzo. Daño a la autoestima, ¿no?, por la autoconciencia de saberse vulnerable, superfluo, impotente. La experiencia del miedo y la inseguridad hasta la exclusión del desenclasamiento. La sensación de abandono, ¿no?, ante la carencia de sostén por parte de las instituciones o incluso de las propias redes personales. La dificultad del goce o del placer ante tanta oferta de estímulos y deseos. La mala conciencia de reproducir a veces el menosprecio, ¿no?, o la competencia hacia otros, o la desconfianza ante muchas decepciones acumuladas en las instituciones, ¿no? Todo ese daño tendría que buscar o encontrar posibles formas de compensación o justificación o formas de salida, ¿no? Y aquí es donde pues me mojo un poco. En la actualidad, la compensación de la impotencia y de todo esto que he dicho, difícilmente se encuentra en la idea de que puedes ascender, ¿no?, de carrera, tener un aumento de capacidad adquisitiva o ascenso social, que se busca, pero menos. Tampoco la solidaridad de las instituciones, ¿no?, que te protejan si caes, por decirlo así. Algunas que se me ocurren son, ¿no?, qué ofertas tiene el neoliberalismo, el postfordismo, que son muy conocidas para
compensar la impotencia o crear espacios, si queréis, de autonomía o libertad, aunque sean limitados y ficticios, ¿no? En la promesa de autorrealización y autonomía laboral, que esa ya la sabemos, es una cosa de las más sonadas. La promesa de libertad también en el consumo, ¿no? Que ahora ya cada vez se despliega más esta construcción de la marca personal. La promesa, la sensación de soberanía o autoafirmación en ciertas redes sociales o apps, ¿no? Y lo que otro sería también, que es de diferente tipo, ¿no? El comportamiento viril, autoritario y exclusivista, ¿no? Y cómo se decanta el sujeto entre estas opciones o cómo es lo que, bueno, yo no tengo claro, ¿no? ¿En qué medida, ¿no? Estas formas de compensación llevan a producir mayores disposiciones autoritarias o no? En el marco de modalidades de organización laboral más horizontales, el neoliberalismo, ¿no? prometía cuotas de autonomía individual en la toma de decisiones y el desempeño laboral, ¿no? Ya no había que obedecer a órdenes en una cadena de mando jerárquica. Sin embargo, sabemos que lo que lleva a esto, ¿no? El reverso es que la responsabilidad del individuo, ¿no? De calcular las condiciones de productividad, es que al final es la responsabilidad del individuo calcular elementos externos, no decidirlos, que son las condiciones de productividad, eficiencia y mercado, ¿no? En la que además el éxito o fracaso lo dictamina una instancia externa, que es la competencia del mercado. Para ello el individuo se ha de prestar a la flexibilidad horaria, geográfica, formativa, etcétera, ¿no? En este sentido, aunque hay una forma de autorrealización, no pone fin a la impotencia o a la dependencia de algo externo o estructural. Aunque el sujeto sea cada vez más autónomo para calcular y aplicar la racionalidad de la eficiencia, ¿no? Dicha lógica le es externa. Lo que no deja de pertenecerle además es la responsabilidad del fracaso, del mal cálculo. Entonces, en este sentido, nos es solícito poner todos nuestros recursos a disposición de las exigencias de adaptación flexible, pero no siempre encontramos el esfuerzo reconocido, menos aún recompensado, ¿no? Y además esto siempre está sujeto al arbitrio, a la temporalidad, y muchas veces incluso se capitalizan, ¿no? la propia persona o atributos. De nuevo, la interiorización actual del modelo del empresario de su fuerza de trabajo, que, ¿no? En estas condiciones, por decirlo así, de un darwinismo social, no se produce sin ocasionar algún tipo de daño, miedo, inseguridad, frustración, etcétera. Me he repetido un poquito. Por ello, y esto quiero poner un ejemplo, ¿no? La idea lo ejemplifica bien, la idea del profesional actual, ¿no? Que ya no se refiere tanto a la identificación de la persona con capacidades objetivas adquiridas, que algunas veces sí, ¿no? Pero que cualifican, sobre todo que son reconocidas a nivel como de una relación comunitaria, ¿no? El médico, el abogado, etcétera, sino que cada vez más, esto es un análisis de Cathy Weeks, dice que los profesionales actuales se refieren más a la capacidad de adquirir nuevas habilidades, ¿no? A la disposición voluntaria, a la adaptación flexible y a un desempeño laboral voluntariosamente realizado, ¿no? Esta sería la idea de que es el que realiza celosamente el trabajo con gusto, ¿no? Es decir, aquí, no sé, corregidme si me equivoco, los que sepáis más de funcionamiento de la psiqui, la idea sería que habría una forma de goce sacrificial, ¿no? en el cumplimiento de funciones. Claro, esta forma, de alguna manera, por otra parte, la identidad profesional está ocasionalmente incluida en la marca personal y al contrario, viceversa, ¿no? La marca personal incluye las cuestiones de la identidad profesional, o sea, que en el momento en el que no es que volvamos al sujeto profesional liberal, sino que trabajo y vida, esto ya lo sabéis de sobra, también se confunden. Esto no se trataría de una regresión al sujeto liberal, ¿no? Sino que la marca personal actual parte de la condición posliberal del individuo intercambiable, que las condiciones de amenaza con ser superfluo para dejar de serlo, ¿no? Se identifica con la disposición al cumplimiento celoso de los requisitos necesarios para la eficiencia. Vale, exitosa. Vale, yo creo que cumplo. Especialmente entonces, ¿no? Hay sectores especialmente cualificados, publicidad industrial, ¿no? Que la construcción de la marca de identidad profesional es muy importante, vinculada a la marca personal, ¿no? En la elección, pues, de atuendo, ropa, yo qué sé, carpetas, mochilas, etcétera, ¿no? La construcción de la identidad personal a través de elecciones autónomas ya hemos visto que tiene su antecedente inmediato en el fenómeno del consumo de masas, ¿no? La idea, ¿no? Que la posibilidad de adquirir bienes culturales o objetos, servicios entre una pluralidad de opciones constituía, ¿no? Un mercado también de estatus y prestigio social. La idea, ¿no? Es que, bueno, Adorno vio aquí, ¿no? Esta identificación que he hablado antes, una forma de compensación a la impotencia individual, ¿no?
que producía, y esta sería la idea, que producía ganancias narcisistas o ciertas fantasías de omnipotencia, esta posibilidad de crear un estilo de vida propio, ¿no? La idea es que el mundo postfordista podría ver o ampliado de manera realmente exponencial este espacio de formación de identidad elegida mediante la posibilidad de que el sujeto ponga a disposición de su voluntad rasgos de su cuerpo, de su comportamiento, etcétera, ¿no? Pues formas de movilidad, prácticas alimenticias o higiénicas, gestión del tiempo y espacio, cualidades del cuerpo, marcas de género y sexualidad, etcétera, ¿no? La libertad personal deviene así un imperativo, desde otro punto de vista, no siempre, pero puede ser un imperativo al posicionamiento consciente, ¿no? Sobre cualquier hábito o actividad. Esta autoafirmación promovería también, ¿no? La pregunta, formas de omnipotencia, ¿no? Una idea también de libertad negativa, una libertad como facultad o poder, algo que quizá esté vinculada con lo que ayer planteaba Fran, si me lo permite, con esta idea del derecho al goce, ¿no? O sea, la libertad como algo de a mí que no me pongan ninguna restricción a tomarme una caña, que no me pongan ninguna restricción, ¿no? Sin integrar la dimensión de lo común. Además de que ofrece de nuevo una pertenencia, ¿no? A un grupo imaginario de lectores de lo mismo. Te identificas con una tendencia, una corriente, una posición. Las redes sociales promoverían especialmente esta posibilidad de identificarse con un grupo o posicionamiento, ¿no? En este sentido, las técnicas de psicología de masas que analizó Adorno, ¿no? Además de expandirse a la demagogia política y publicitaria, también han dado paso a estas llamadas técnicas de optimización de uno mismo, ¿no? Que una de ellas puede ser, ya voy acabando, el trabajo estético sobre el cuerpo, ¿no? Ejercicios de gimnasio, depilaciones, correcciones posturales, baños de sol, mímesis gestuales, cirugías estéticas, modulaciones del habla, un largo etcétera de prácticas. Otras son las técnicas de autoayuda, ¿no? Para el desarrollo de la inteligencia emocional, yo creo que estratégica, que es esta idea de tener un aspecto seguro, irradiación de felicidad, soportes de la tensión, ¿no? Trucos de seducción, apariencia de cercanía, etcétera. O sea, formas de comportamiento, ¿no? Pues que están también, por ejemplo, las nuevas herramientas de gestión racional del tiempo y del espacio, todas estas cosas que incluyen, ¿no? La planificación de tareas, organizar el descanso, la procrastinación, la distracción, la gestión por lotes de lo urgente y lo importante, los ordenamientos de espacio con cajas, no sé qué, etcétera. Todas estas técnicas, ¿no? De mejoramiento o optimización, no sé si del yo en un sentido psicológico, pero sí de la propia persona y su comportamiento, ¿no? Ofrecen una identificación, yo creo, o tirando mejor, ¿no? Con valores propios de la sociedad contemporánea, podríamos decir, la eficiencia del movimiento capital, o si queréis, de la eficiencia y el rendimiento, ¿no? La gestión racional, la competencia y la competitividad, el empoderamiento y la seguridad, el triunfo y la superación. También tiene un elemento de empoderamiento positivo, ¿no? Ahí está como la dialéctica, o sea, que también tiene un elemento, ¿no? de hacerse cargo racionalmente de la propia vida, pero tiene esto otro elemento, ¿no? De la eficacia, donde lo desinteresado o lo lúdico quedan también sometidos a la rentabilidad, al reconocimiento. Todo esto último, y ahora sí que ya estoy acabando, se ha visto posibilitado y acrecentado, ¿no? Por aquí iba a acabar con todo esto, ya lo digo así, sinceramente, todo esto como sí que tiene sí que puede ser, sí que este daño, ¿no? O esta forma de idea de la omnipotencia del yo con lo que todo esté dispuesto de tu voluntad, podría ser canalizado, ¿no? O ser utilizado por demagogia autoritaria, etcétera, movimientos tal, y va a ir al chivo expiatorio que voy a volver al final. Pero el análisis que hace Eric Salin de las redes sociales, bueno, aunque no comparto todos los elementos teóricos, analíticos que hay que estar, sí que me hizo pensar algunas cosas, lo reconozco así, ¿no? Porque plantea algunas cuestiones y ya voy a terminar con esto, ¿no? A través del análisis de las redes sociales que nos llevan a pensar otras posibilidades de para dónde puede ir el autoritarismo contemporáneo. Es decir, todo esto que he dicho, ¿no? A partir del 2010 se habría visto incrementado por el Internet, sobre todo el uso de los smartphones, que llevas Internet incorporado siempre contigo, ¿no? Y especialmente las facilidades de las redes sociales o de las apps, que tienen una función fundamental tanto en compensar o desahogar los daños de la integración social como en alentar, esta sería la idea también, el comportamiento viril, al menos individualista y a veces agresivo, ¿no? No digo que sea culpa de las redes sociales ni que la tecnología, el Internet solo se pueda utilizar para eso, para nada, sino que ha sabido aprovechar las empresas que hacen apps y las empresas tecnológicas ciertas debilidades o necesidades de los sujetos, ¿no? Para ofrecer
un tipo de producto u otro. Estos dispositivos y aplicaciones, ¿no?, habrían ofrecido una sensación, según Sadin, de aumento de poder y autonomía, de soberanía y libertad en algunas instancias de la vida cotidiana, muy pequeñas, ¿no? Es decir, no solo ofrecen gratificaciones inmediatas, ¿no?, paliativos del estrés o de la angustia, sino que hacen sentir al usuario, que esto lo comenté ayer, como un objeto de atención solícita, ¿no?, porque ya te va ofreciendo opciones muy personalizadas que son convenientes para ti. Es decir, no hacía falta, aquí es donde él habla también de esto, que no hace falta, lo que ayer comentó Fran, tener un deseo que satisfacer ni una necesidad, porque lo que te conviene te es ofrecido antes ya, ¿no? Te está constantemente, en función de tus preferencias personales, ofreciéndote ya cosas que te pueden dar, no sé si yo como goce o placer, ¿no? Por otra parte, ¿no?, favorecen, y esto me interesa también, una imagen hinchada de uno mismo, porque ponen en valor la idea de la singularidad propia y permiten la exhibición de una selección de talentos y cualidades propios. Es decir, la racionalidad instrumental se ve aquí desplazada a un grado más, que sería, ¿no?, a la construcción de una imagen personal y también a su promoción y visibilización, ¿no? Facebook, pero sobre todo Instagram, sería lo que permite, ¿no?, ha calado mucho a esta red en ofrecer este servicio, ¿no?, de selección y organización de rasgos de la propia vida o de la propia persona para exhibir en una galería propiamente cuidada, ¿no? Como aquí Sadin lo menciona con la curaduría de los museos, etcétera, ¿no?, como una imagen así metafórica. Todo ello iría en consonancia con el espíritu de la época, que alienta no solo a dar lo mejor de uno mismo, ¿no?, el esfuerzo y el éxito, sino también a expresar el talento y las cualidades sin pudor, sin discreción, sin mesura, sin buena educación, etcétera. Esto no me posiciona moralmente, solo estoy pensando si esto puede compensar los daños en la integración social en las formas de trabajo contemporáneas, si lo compensa y desahoga, o si va a producir otras formas de daño psíquico, ¿no?, que se deriven en tendencias agresivas, autoritarias. Sobre todo, ¿no?, este cultivo de la imagen permite también ser rentabilizado en convertirse en una oportunidad de beneficio, aunque con los influencers es eso, los influencers de grandes marcas, los pequeños, etcétera, ¿no? No le pasa a la mayor parte de la población, que probablemente seamos voyeurs, observadores meramente, pero mucha gente, ¿no?, tiene esa expectativa. Es decir, esto ocurre aunque lo capitalizable, ¿no?, lo rentabilizable puedan ser relaciones, afectos, etcétera. Cito una cita de Sadin que dice: era la demostración patente, ¿no?, todo este fenómeno, de que por medio de la voluntad, cada cual fuere su condición, podía triunfar, si ponía coraje y tenacidad, en una sociedad que descansa ahora y antes en cualquier otro principio, lo que sería el grado de determinación de los individuos, como el individuo puede autodeterminarse, ¿no? Tanto los servicios que anticipan o satisfacen rápidamente tus deseos, ¿no?, o que ofrecen una minuciosa construcción de tu marca personal, ¿no?, o todo ello de alguna manera confirmaría al sujeto la centralidad de sí mismo, ¿no? La oferta digital, en este caso, que da la sensación de autarquía, autosuficiencia personal, lo llama incluso autarquía, tanto como da una importancia de sí mismo, habría calado en un contexto precisamente de desigualdad, injusticia social, ¿no?, competencia feroz, evaluación continua, desprotección, etcétera, ¿no? Y aquí quería señalar, es decir, cuando el sujeto estamos sometidos a mayores temores y bueno, no todos, pero muchos sujetos, ¿no? Hacer un juego con las compensaciones y fenómenos, es decir, ante fenómenos como soledad, precariedad, cansancio, abatimiento, ansiedad, fracaso, ¿no? Las redes sociales, algunas aplicaciones y usos, no todo, ¿no?, permitiría que una se sienta empoderado, gratificado o reconocido, o al menos buscarlo, ¿no? Y luego, ¿no?, además también alientaría a disposiciones viriles autoritarias, esta es la pregunta. Es decir, ante ahora otras formas de sensación como el resentimiento o sentimiento, ¿no?, son la frustración ya, ¿no?, la desconfianza, una serie de desilusiones acumuladas, una autoestima dañada, la sensación de humillación o traición que tiene mucha gente, ¿no?, ofrece las redes sociales formas igual de autoafirmación y sobre todo también de juicio a otras personas, ¿no?, que permitirían descargar la ira mediante a veces humillaciones públicas, revanchas, etcétera. Yo creo que antes era antes he hablado de Instagram, que Twitter sería, ¿no?, la red que ofrece especialmente este cultivo de la humillación, el insulto, el linchamiento, la cancelación, etcétera, ¿no? Además de que hay otras cosas positivas, te informas, de tal, pero que hay gente que lo usa más hacia esta, ¿no?, forma de descarga de ira, que no obstante, y esta sería la idea, es fuertemente individual.
¿no?, que busca una forma de justicia privada. Es decir, las opiniones se satisfacen con su propia formulación, no necesitan ni ser contrastadas con hechos, ni ser argumentadas, ni quieren ser debatidas. La consolidación esta idea de la consolidación de permencias, ¿no?, permitiría no solo autoafirmarse, sino dotar de razones suficientes al sujeto para linchar al enemigo, ¿no?, que es aquel que podría ser el contrario. Esta sería ya la idea. ¿Permitiría esto o no, no? Esta predisposición al goce, a una gratificación también inmediata y sin límites, que es de lo que ayer hablaba, entiendo, Fran, ¿no?, es lo que llama Edith Sarin, ¿no?, la era del particularismo autoritario, que sería para él la forma de autoritarismo específica del siglo XXI, ¿no?, y que se diferenciaría de los fascismos del siglo XX, ¿no?, movimientos de masa, ideario, que demandan sacrificio, obediencia a un líder total, ¿no?, una adscripción a un movimiento, a un líder. Yo creo que es una tesis problemática que no puedo desarrollar aquí por algunos elementos teóricos, pero al mismo tiempo interesante para pensar. ¿Por qué no? Y os voy a resumir, ya con esto sí, ¿tengo tiempo para acabarlo? Dos elementos que creo que son importantes, él nos dice así, pero uno sería una idea de esperanzas, de desesperanzas acumuladas, de decepciones, que lleva a una total desconfianza de las instituciones, y dice esto salió ayer también con Fran, y él lo dice así, de lo que sería el diagnóstico de Adorno del desplazamiento de la identificación con la figura del padre hacia otras instancias de socialización, ahora a que la autoridad sea uno mismo ya solo, si lo es. Es decir, no, al menos la negación de toda autoridad, ¿no? Que es y de alguna manera la idea también de que el sujeto ya no reconoce límites externos ni propios. Y otra idea, el otro punto sería que los sujetos del siglo XXI, a partir de ahora, ¿no?, dice desde los 2010, habría una disposición a estar concentrados en sí mismo, es decir, no consiguen moverse por principios de justicia compartidos o futuros comunes imaginados, o cada vez menos. ¿Por qué? Porque busca justicia de su propio sufrimiento, la sensación, ¿no?, de reparación de las traiciones privadas. Es decir, la idea sería que se coloca en lugar de la víctima, pero de manera que no busca justicia social, sino venganza y resarcimiento personal, ¿no? Esta sería la idea de que la disconformidad se expresa a través de agravios personales y reivindicaciones sobre uno mismo, ¿no? Es decir, un poco la respuesta que me dio ayer, entiendo, Fran, también, perdona que te cite tanto, que es más autismo que tal, pero bueno, él no lo plantea así, claro, pero que es interesante, a mí me tiene pillada, ¿no? Es decir, ¿por qué yo digo esto? Porque es interesante, no porque no sea en sí solo, porque aquí nos deja un poco entre cómo el imperativo de la competencia y su interiorización nos lleva de alguna manera a ser más darwinistas sociales, menos empáticos con los otros, y por lo tanto a aprobar o apoyar políticas no públicas o acciones privadas que no tengan en cuenta el daño de los otros, ¿no?, cierres de fronteras, etcétera, tal, y justificarlas racionalmente. O, por otra parte, esta otra línea también de los sujetos en la subjetivación, que sería el derecho al goce, el derecho a la gratificación inmediata, el derecho y la sobreimportancia de uno mismo, estar centrado en uno mismo, ¿no?, que ya no es tanto que no te importa el daño de los otros, sino que ni siquiera lo puedes ver, ¿no? Esto parecería que llevaría dos formas, y ya sigue cerrando, ¿no?, de pensar el autoritarismo probable en el siglo XXI, que sería esta forma de ingobernabilidad permanente, que es la que predice Sarin, que es que va a haber constantemente pequeñas revueltas o insubordinaciones, pero que no pueden dar lugar a fascismos de masas grandes. Yo, sin embargo, desde otro punto de vista, creo que no son incompatibles, porque esta es mi hipótesis, pero que no la tengo porque de alguna manera, si lo pensamos no solo desde el comportamiento individual, sino de su efecto público político, esta forma, ¿no?, puede apoyar políticas públicas que, aunque no sea a través de un movimiento de masas organizado que demande obediencia y sacrificio, sí que tenga como resultado, como efecto, una serie de políticas públicas que son exclusivistas, que dejan fuera parte de la población, que dañan. No sé si me explico. Bueno, entonces creo que puedo cerrar aquí, porque aquí es ya donde sería otra vez la idea de volver como a todo el daño de la integración social postfordista, no permite la identificación con un líder autoritario fuerte, ¿no?, una comunidad de pertenencia, y que permite eso, dar salida a la rabia, ¿no?, en la exclusión de un chivo expiatorio, aunque no sea de una violencia directa.